Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Medici en esta nueva sección en la cual veremos la materia de microbiología y vamos a iniciar con la bacteriología. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy revisaremos las generalidades de la bacteriología. Como tópicos que veremos en esta clase son los fundamentos de la bacteriología, la forma y agrupamiento de las bacterias y la estructura de las bacterias. Próximamente tendremos otros temas que revisar como la clasificación bacteriana, patogenicidad bacteriana y flora normal. De ahí revisaremos propiamente cada una de las bacterias dependiendo de la tinción en gram. Empezaremos con los gram positivos como el Staphylococcus, el Streptococcus y el Streptococcus pneumoniae. Iniciamos con los fundamentos de la bacteriología y para iniciar debemos saber qué es la bacteriología. Y la bacteriología es la ciencia que se encarga del estudio de las bacterias. Para iniciar debemos saber que hay dos tipos de células, las células eucariotas y las células procariotas, que cada una tiene sus diferencias. La primera que vamos a encontrar es que la célula eucariota tiene un núcleo evolucionado, ya que contiene su membrana nuclear, a comparación de la célula procariota que tiene un núcleo primitivo, ya que carece de esta membrana nuclear y carece de nucleolo. La segunda diferencia es que la eucariota tiene orgánulos diferenciados y la célula procariota no tiene estos orgánulos diferenciados para poder realizar funciones dentro del citoplasma, como por ejemplo el retículo endoplasmático o el aparato de Golgi, etc. Y por último, la eucariota tiene su ADN lineal, a diferencia de la procariota que tiene ADN circular. Este ADN es de doble cadena y está conformado en forma circular sin extremos. Y este DNA está sentado dentro de un lecho de proteínas en el citoplasma. Veamos la forma y agrupamiento de las bacterias. Para ello, dentro de su forma la vamos a dividir en dos, en forma esférica y en forma de bastón. La de forma esférica se agrupa en cocos, en diplococos, en tétradas, que son 4 cocos unidos, en sarcinas, que son 2 tétradas, en estreptococos, que están unidos en forma de cadena, y los estafilococos, que están unidos en forma de racimo. Por otro lado, los de bastón, aquí tenemos los bacilos, los diplobacilos y los estreptobacilos, que están conformados por 3 o más bacilos. Vamos a ver la estructura de la bacteria propiamente y para ello vamos a ver sus diferentes partes, las cuales son estas que pueden ver en pantalla: las inclusiones, las vacuolas, la cápsula, la pared, la membrana citoplasmática, los mesosomas, el periplasma, los flagelos, fibras y filis, el citoplasma, las esporas, el núcleo y los plásmidos. Vamos a verlo parte por parte. Empecemos con el estudio de la bacteria, iniciando desde afuera hacia adentro con la cápsula. La cápsula es el estrato que se deposita en la superficie externa de la pared, es decir, es un material mucoso que rodea a la bacteria. Y para su estudio lo vamos a dividir en tres, por su parte estructural, por su parte química y por su parte funcional. La parte estructural podemos observar que hay dos tipos de cápsula: la macrocápsula, que es la de gran espesor y en algunos casos de mayor tamaño que el propio cuerpo de la bacteria, y la microcápsula, que es una delgada película poco visible que va a cubrir la superficie de la pared, como por ejemplo la capa mucilaginosa. Por la parte química, la mayoría de estas cápsulas están formadas por polisacáridos, como la glucosa y la glucosamina, y por polipéptidos, como el ácido glutámico. Y por último, por su parte funcional, la cápsula le confiere a la bacteria protección, ya que impide la fagocitosis, y también posee de un factor de patogenicidad, ya que le permite a la bacteria poder adherirse a diferentes tejidos. Veamos más a detalle a la cápsula. Aquí tenemos una bacteria y vamos a darle un zoom. Y fíjense bien esta estructura. En algunas bacterias la cápsula forma una red de fibras que se denominan glucocálex. Estas están conformadas por glucoproteínas que tienen la función de la desecación, es decir, que la bacteria no se va a deshidratar ya que puede reabsorber agua, y de adhesión. Esto quiere decir que se puede adherir a otras células para poder así ejercer su patogenicidad.
La siguiente estructura que vamos a revisar es la pared. La pared es un estrato rígido que le confiere forma a la bacteria y también es llamado membrana externa. A esta se le considera el esqueleto de la bacteria, el sostén de la membrana citoplasmática y por ser de consistencia rígida o dura le protege contra efectos mecánicos. Los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared, algunas bacterias pueden llegar a sobrevivir en ausencia de esta, dando lugar a dos formas: los protoplastos, que carecen totalmente de pared, y los esferoplastos, que carecen parcialmente de pared. La siguiente estructura que vamos a ver es la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática es una delgada película formada por dos capas de lipoproteínas. Este mide aproximadamente 5 nanómetros de espesor y se encuentra íntimamente adosada a la superficie interna de la pared. Asimismo, esta estructura le confiere la función de la barrera osmótica de la célula. En ella se contienen los sistemas enzimáticos, particularmente los citocromos, la catalasa y la peroxidasa. Asimismo, es el lugar donde se da la síntesis de proteínas y de transporte de nutrimentos al interior de la célula. Y por último, de excreción de productos de desecho. La siguiente estructura que vamos a ver son los mesosomas. Los mesosomas son repliegues o invaginaciones de la membrana. Los mesosomas lo podemos dividir en dos según su ubicación. Los mesosomas laterales que se encuentran a lo largo del eje mayor de la bacteria y participan en la secreción de proteínas. Y los mesosomas septales, que tienen la función de la formación del tabique de división celular y están asociados con la replicación del cromosoma bacteriano, que contienen quimioreceptores de membrana, proteínas quimiotácticas que pueden ayudar a la transducción de señales. Aquí vemos una bacteria y los mesosomas tienen la capacidad de separar el citoplasma. Veamos aquí, identifiquemos el mesosoma lateral y el mesosoma septal. La siguiente estructura es el espacio periplasmático. Veamos aquí a la bacteria y hagámosle un zoom para ver sus diferentes estructuras. El espacio periplasmático es un espacio entre la membrana citoplasmática y la membrana externa, y estas están presentes en las bacterias gram negativas. Aquí se van a localizar enzimas hidrolíticas o también llamadas enzimas periplasmáticas, que tienen la función de romper las moléculas grandes en elementos más pequeños. Esto con el fin de poder ser transportados al citoplasma mediante las permeasas. En este nivel también se encuentran diferentes estructuras, como por ejemplo las lipoproteínas, que ayudan a la fijación del peptidoglucano, y la membrana externa. Asimismo, también se encuentran otras sustancias como los oligosacáridos, que ayudan en la osmorregulación. Además, en este espacio se van a acumular los famosos beta-lactamasas, que destruyen el anillo beta-lactámico de los antibióticos. La siguiente estructura que vamos a revisar son las inclusiones. Las inclusiones son estructuras de almacenamiento de energía de reserva, y hay diferentes tipos, como por ejemplo los gránulos insolubles, los de azufre y los polifosfatos, o también llamados metacromáticos o de volutina, que están presentes en algunos tipos de bacterias, como por ejemplo las corinebacterias. La siguiente estructura son las vacuolas. Las vacuolas gaseosas son estructuras que guardan materiales gaseosos. Estas están ubicadas en todo el citoplasma y tienen la función de flotabilidad, lo que ayuda a la bacteria a permanecer en el agua a una profundidad adecuada, lo que va a ayudar a obtener luz, oxígeno y nutrientes importantes para la supervivencia de la bacteria. La siguiente estructura que vamos a revisar son los flagelos. Los flagelos son filamentos muy largos que pueden llegar a medir hasta 20 micras de longitud por aproximadamente 5 a 10 micras de espesor, y están formados por una proteína que es contráctil llamada flagelina, lo que va a ayudar al movimiento de la bacteria. Estos flagelos se originan en la membrana citoplasmática en un gránulo que se le conoce como cuerpo basal. Los flagelos se pueden dividir considerando la posición y el número de flagelos en la célula bacteriana, como por ejemplo las átricas, que no tienen flagelos, las monótricas, que poseen un flagelo en uno de los polos de la bacteria, las anfítricas,
que se encuentran con un mechón de flagelos en cada uno de los polos, las lofótricas, que tienen un mechón de flagelos en uno solo de los polos, y las perítricas, que tienen flagelos en todo su alrededor de la célula bacteriana. La siguiente estructura que veremos son las fimbrias y fili. Las fimbrias y fili son estructuras rígidas mucho más cortas que los flagelos y están formadas por una proteína llamada filina. Veamos la diferencia entre una y otra. La fimbria son pelos cortos que se utilizan las bacterias para poder adherirse a las superficies, y los filis son pelos ligeramente más largos que se utilizan en la conjugación bacteriana para poder así transferir material genético. La siguiente estructura es el citoplasma y el ribosoma. Estas están en todo el material proteico contenido por la membrana citoplasmática y forma el lecho del genoma bacteriano. En ellas se encuentran los sistemas enzimáticos del metabolismo de la bacteria. Los ribosomas formados por dos subunidades, los cuales son 50S y 30S, funcionan en la síntesis de proteínas. Esto quiere decir que es la gran fábrica de todos los componentes de la estructura bacteriana. La siguiente estructura es la espora. Las esporas es el cambio que sufre la bacteria al encontrarse en condiciones inhóspitas. En este sucede un proceso llamado esporulación, que es una verdadera metamorfosis, es decir, es un cambio o una transformación que va a sufrir la bacteria debido a diferentes factores, los cuales son falta de nutrimentos, falta de agua, cambios del pH y cambios de temperatura, en donde se va a formar una endospora, que por su ubicación se le va a conocer como terminal cuando está situado en un polo de la bacteria, central cuando está en el centro del citoplasma y subterminal cuando está situada en una posición intermedia. La siguiente estructura que vamos a revisar es el ADN y el nucleoide. El nucleoide es la estructura que contiene el código genético bacteriano. Algunos autores se abstienen de llamarlo núcleo, porque pues no está formado por todas las estructuras como en el caso de las células eucariotas, por lo que se le ha dominado de tres cosas: masa nuclear, nucleoide y genoma bacteriano. Por otro lado, el ADN está formado de doble cadena en forma circular sin extremos y es la estructura que contiene el código genético de la información de los caracteres biológicos de la especie bacteriana. Y por último, la siguiente estructura que vamos a revisar son los plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN circular. En ellas se expresan genes con algunas características metabólicas. También se han encontrado genes de resistencia a los antibióticos, para que así puedan autorreplicarse y transferir señales bacterianas a la siguiente generación. De bibliografía ocupé el libro de Romero Cabello, edición número 4. Gracias por ver esta clase y nos vemos el siguiente video. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Paiva, fundador del canal Medici. Si quieres otras materias, puedes buscarlo aquí en las listas de reproducción. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Seguirnos en Instagram, @medicioficial, y el mío, Dr.Paiva. Un abrazo y nos vemos pronto.